¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la película Nosferatu. Ya la vi, vamos a comentarla. Esta es la tercera película del director Robert Eggers. Él es uno de mis directores favoritos desde la película La Bruja en 2015, una película de terror que me pareció buenísima. Después tuvimos The Lighthouse y más recientemente tuvimos The Northman y nunca me decepcionó. Y en esta ocasión nos trae su versión de la película alemana muda de 1922, un clásico del cine de terror, Nosferatu, que a su vez en ese momento fue una adaptación de la novela de Drácula de Bram Stoker. Una historia gótica de obsesiones entre una joven atormentada en la Alemania del siglo XIX y el antiguo vampiro de Transilvania que la acecha, trayendo consigo un inefable horror. Tuve la oportunidad de ver esta película en una verdadera pantalla IMAX 70 milímetros, la más grande de Londres. Me encontraba de vacaciones en esa ciudad y no dejé pasar la oportunidad para experimentar por primera vez ver una película en ese tipo de salas premium con una pantalla que es gigantesca. Y me quedé casi sin palabras al ver esta película porque la experiencia de todas maneras es mucho más inmersiva al verla en ese tipo de pantalla. Estuve totalmente enganchado durante las 2 horas 12 minutos que dura la película. Es para mí una de las mejores películas del 2024. De hecho quedó en el tercer lugar en mi ranking personal de películas favoritas y es para mí también la segunda película favorita de Robert Eggers, mi segunda película favorita de Robert Eggers después de La Bruja, aunque se le acerca bastante. Lo mejor en esta película y lo más impresionante es el nivel de artesanía y de atmósfera que logra crear el director. Es algo a otro nivel y simplemente fantástico. Me sentí totalmente transportado al ambiente de la película, a la Alemania del siglo XIX, la época victoriana. Mucho tiene que ver por los sets, las calles, los callejones, cómo están construidos de manera práctica, inclusive la cantidad de extras que se utilizaron para llenar estos ambientes, pero también hace que se sienta como real, bastante auténtico y una mezcla un poco extraña porque también sientes como si estuvieras dentro de una fábula en un mundo de fantasía, inclusive con mucho ambiente gótico. Y esto se logra mucho por la mano que tiene el director en su buena ejecución, pero en la combinación de la perfecta armonía de todos los aspectos técnicos, destacando principalmente el diseño de producción. Nuevamente, los sets son una verdadera locura en nivel de detalle con el cual fueron construidos para la filmación de esta película y es genial ver esto en el cine. Esta película está hecha para verla en una pantalla grande porque alimenta mucho la experiencia cinemática. Otro ejemplo puede ser también la construcción del castillo de Nosferatu, que en sí mismo es bastante aterrador, y otras escenas que también fueron filmadas en ambientes reales como el transcurso o el viaje del personaje de Nicholas Hoult en el bosque, que también trae mucho de folclore. Otro aspecto técnico que también es notable es el vestuario con vestidos de la época que son hermosos de ver, y todo eso con una cinematografía que hace que la película se eleve al máximo. Esta para mí es la mejor cinematografía que ha hecho Robert Eggers con su director de foto en una película, aunque todas son bastante buenas, pero esta es más notable porque combina muchos más elementos. Hay tomas en perspectivas desde los propios personajes y del espectador que hace que mezcles una sensación de ansiedad, desesperación, mucho drama, ambiente gótico nuevamente, pero también como de realismo y al mismo tiempo que sabes que estás dentro de una fábula. Es muy envolvente. Hay mucho juego de sombras y de velas que hacen que todo se sienta un poco más sombrío. Hay escenas que simplemente se te quedan en la memoria, por ejemplo una donde vemos la mano de Nosferatu y su sombra va cubriendo poco a poco la ciudad, y otra también que se me quedó muy grabada es cuando vamos a ver el carruaje de Nicholas Hoult llegando al castillo de Nosferatu y toda esa toma en perspectiva me parece que es fantástica. El uso de cámaras aquí es excelente. El elenco en sí mismo todos funcionan muy bien, pero la que más destaco es Lily Rose Depp, que me parece que está genial en esta película. A ella la vi antes en la serie The Idol, una serie de Max, que la verdad que no le fue nada bien a esa serie. De hecho yo vi un par de episodios y hasta ahí nomás llegué, pero aquí es otra actriz, es una verdadera revelación. Es una actuación muy corpórea, tiene mucho esfuerzo físico, pero también va a ir por diferentes ámbitos donde tiene que mostrar tristeza, desesperación, mucha vergüenza. También tiene que ser una esposa muy devota, enamorada al máximo de su esposo, esperando que regrese, y también atormentada por esta entidad que no sabe lo que es. Ella tiene que hacer muchas cosas en esta película que me parecieron que están bastante buenas, y nuevamente esa parte y esas escenas donde tiene que convulsionar, que son de mucho movimiento físico y demanda física, me pareció fantástico cómo lo logra y cómo te captura en todo momento. Otro aspecto de su actuación que también hay que destacar es que hay unas partes, es un personaje donde también siente mucho deseo sexual, y esta película de hecho es bastante fuerte en ese tono, es bastante sexual. Hay escenas que son bastante eróticas y muy poderosas en ese aspecto, y también lo entrega todo y se siente muy real y desconecta mucho del personaje nuevamente, que es el de la esposa devota. Entonces hace como diferentes versiones de un personaje. Y pasamos entonces a la parte del conde Orlok Nosferatu, interpretado por Bill Skarsgård, que está irreconocible, y muchas veces ya decimos que un actor es irreconocible porque mucho tiene que ver el maquillaje, pero en esta ocasión es difícil identificar que es Bill Skarsgård
Skarsgård el que está en este personaje, porque usualmente aunque sea vemos detalles o rasgos de que la persona que actúa está ahí, pero acá simplemente no notamos nada. Él inclusive también va a empezar a caminar distinto, la forma de andar como una persona anciana, bastante monstruosa, es muy intimidante, y lo que más destaco en su actuación es su actuación de voz. La voz de Bill Skarsgård en esta película con el acento es perturbador y te envuelve totalmente, hipnotiza en todo momento. Cuando él decía algunos diálogos, el sonido era envolvente, probablemente tiene que haber tenido algún efecto ahí, pero yo creo que es mucho más la forma y el tono que utilizó, pero lo raro aún es que es bastante atrayente. Uno quería escucharlo, podría escuchar versiones de sus guiones en todo momento de Bill Skarsgård haciendo esa actuación de voz. Nicholas Hoult también está bastante convincente con este personaje que tiene mucho dilema, mucha duda, lo vemos en su rostro, es un personaje que transita bastante, va a iniciar en esta parte donde él es un súper trabajador, está muy entusiasmado porque tiene que hacer esto que le han encomendado a hacer, buscar a esta persona para ayudarlo con un tema de arriendo, va totalmente de manera incrédula y no cree, es muy escéptico, pero después se encuentra con el verdadero terror, conoce a un monstruo y lo vamos a ver totalmente aterrado en la segunda parte de la película. Me gustó mucho su actuación. Luego tenemos un Willem Dafoe que trae un poco más un personaje que es el que lo sabe todo, de repente por ahí que es un poco cómico, pero creo que también ayudaba a bajar un poco la tensión en la película, balancearlo un poco más, y Aaron Taylor Johnson y Emma Corrin completan ese casting que también está bastante bien en sus personajes. Es una película que no diría que es 100% terror, es una película del estilo de Robert Eggers que juega un poco más con el terror elevado, es una película que te va a dar más ansiedad, el que vas a ir descubriendo poco a poco lo que está pasando, capturando tu atención y tu sentido de incomodidad, lo cual me encanta. Hay sustos de saltos, pero muy pocos y están bien utilizados en los momentos correctos, y también hay escenas que son fuertes y grotescas de ver con un poco más de sangre que también alimenta un poco más nuevamente a ese sentido de incomodidad. A mí me pareció fantástica, me encantó, es de mis favoritas, nunca voy a olvidar la experiencia de verla en una verdadera pantalla IMAX gigante, se me quedaron grabadas muchas escenas en la cabeza y es una película que también creo que la puedes ver varias veces porque hay tanto detalle por explorar que vas a encontrar cosas nuevas cada vez que la ves. Yo le daría a esta película una calificación de 9 de 10. Coméntenme si planean ver o si ya han visto Nosferatu y qué les pareció. Gracias por ver este video hasta el final. Por favor, suscríbanse al canal, denle click en la campanita y nos vemos en la próxima.